¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios Trading de Capitalia, y hoy día vamos a hablar de lo que ha pasado con los últimos datos macroeconómicos, especialmente en Estados Unidos. ¿Qué pasó con la inflación? ¿Qué ha pasado también con la actividad económica, que tuvo una sorpresa muy importante? Y por supuesto vamos a ver cuáles serían los próximos pasos de la Fed con respecto a todo esto y el impacto que tienen los mercados. Así que vamos a comenzar inmediatamente revisando todo lo que ha sucedido, sobre todo en los últimos días. Estos son los datos de la última semana que conocimos en Estados Unidos. Y en general se torna un poco negativa solamente mirando lo que ha sucedido en términos de algunos datos. En palabras bien sencillas, lo que hay que estar hoy día más atentos son los datos de inflación, ¿ok? Esta semana conocimos datos de inflación muy escasos, muy pocos, pero sí conocimos un dato interesante de inflación y sobre todo esta cifra de Producto Interno Bruto en la principal economía del mundo. A ver, lo primero, en Estados Unidos se esperaba un crecimiento para el primer trimestre de un 1,1% y resultó negativo, con una caída del 1,4%. Esto es muy peligroso, porque si el próximo trimestre también tienen una caída en su Producto Interno Bruto, Estados Unidos entraría en una recesión técnica, con 2 trimestres consecutivos, con un crecimiento, bueno, con un decrecimiento, con un Producto Interno Bruto negativo. Y también el índice de precios dado por el PIB se esperaba un 7,2%, alcanzó finalmente un 8%, un dato mucho más elevado, mucho mayor a las expectativas, y que también el dato del mes anterior, del trimestre anterior fue corregido al alza desde un 6,9% a un 7,1%. Por lo tanto, tenemos una situación en que en Estados Unidos se está viendo una elevada inflación y un estancamiento en el crecimiento económico, situación que ya estaba planteando la Fed en sus últimas proyecciones. Ya la había comentado precisamente en las proyecciones que tuvo en marzo, de que estaba habiendo un menor dinamismo económico y también de que la inflación debiera seguir al alza. Algo bien negativo es que no está acá en estos datos, pero que les quiero comentar. Conocimos el dato de inflación al consumidor hace varios días atrás en Estados Unidos, pero esa cifra de IPC no estuvo en línea de las expectativas, no generó gran cambio, no superó las proyecciones, por lo tanto no fue una noticia tan negativa. Pero días después conocimos el dato de inflación al productor. Y ese dato salió muy elevado, salió sobre las expectativas y nuevamente salió bastante elevado. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque lo que pase con el productor, básicamente lo que va a pasar con el consumidor al cabo de un mes, 2 meses, es algo que generalmente tienen cuando estamos en situaciones como las de ahora. ¿Y por qué? Porque si al productor tiene un costo mayor, los precios le están subiendo, él no puede, bueno, o sea, podría, pero no lo va a hacer, mantener sus mismos precios para no tener ganancias o tener ganancias muy menores. Ellos necesitan obtener utilidad y ojalá mantener los márgenes de utilidad. Y por eso es que después se genera un impulso en el precio de los consumidores, precisamente porque los productores deben, sin lugar a dudas, de tener un incremento en los precios precisamente para mantener sus ingresos. Por lo tanto, sería una situación bastante compleja. Se conoció el índice de precios también al gasto del consumidor, acá está el dato subyacente, estuvo en línea de las expectativas, no generó gran cambio, no generó mayor sorpresa, y el del mes anterior fue corregido ligeramente a la baja de un 0,4 a un 0,3%. Es una cifra que está en línea del IPC, que salió en línea de las expectativas, pero que obviamente no, este es el dato que ve la Fed, por eso es importante, el dato del índice de precio al gasto del consumidor, pero no hemos visto mayores cambios con respecto a esta situación. La inflación en Estados Unidos sigue elevada. Este es el IPC, ha tenido un impulso constante desde mediados de año, del año pasado prácticamente hasta la fecha actual. 8,5%, un dato extremadamente elevado. Para que nos hagamos una idea, la inflación esperada y la meta de inflación en Estados Unidos es del 2%, dado por el dato que vimos anteriormente. Que veamos datos inflacionarios en el 8%, 8,5%, por supuesto que es algo negativo para la economía estadounidense. Y eso, obviamente, que genera que tienen que venir cambios por parte de los bancos centrales. Algo importante que quiero mostrarles pensando en lo que se viene en los próximos días, vamos a tener el miércoles 4 de mayo vamos a tener la decisión de tasas de la Reserva Federal, precisamente. Acá se espera un alza de tasas
en 50 puntos base, pasar desde menos 0,5, entre 0,25 y 0,5, al 0,75 y 1%, un incremento de 50 puntos base que está esperando el mercado, donde probablemente se concrete ese incremento, por lo menos ese incremento, y eso obviamente hay que estar muy, muy atento a lo que sea el statement, lo que sean las declaraciones desde la Reserva Federal y también la conferencia de prensa de Jerome Powell. ¿Y por qué? Porque ahí pueden dar una guía con respecto a lo que se viene. Lo que se viene por la Fed, lo que se viene en las próximas tasas de interés, las próximas decisiones. Y obviamente, con todos los datos sobre la mesa, con la mayor inflación, con datos que están mostrando un sobrecalentamiento económico, es bastante probable que precisamente la Fed dé una guía no muy positiva en términos inflacionarios y que de hecho seguiría apoyando alzas de tasas durante los próximos meses. También el día viernes vamos a conocer datos de empleo en Estados Unidos, datos muy importantes precisamente también para estar determinando cómo se viene esta situación de sobrecalentamiento económico en la mayor economía del mundo, así que estar muy atentos también con estas cifras. Y finalmente les quiero mostrar, antes de pasar a los gráficos, por supuesto, este es el balance de la Fed, es el total de los activos de la Fed. Y está muy cerca de estos 9 millones de dólares. Es una locura. Eh, este balance se incrementó fuertemente cuando comenzó la pandemia del COVID-19, como se puede apreciar. De hecho, se llegó a duplicar al cabo de unos meses y se ha dado por los estímulos monetarios. ¿Cuál es el tema? Es que ya la Fed comenzó a subir la tasa de interés, ya no está comprando activos y probablemente pronto, de hecho en mayo se espera, que comiencen a vender activos y esto irá a comenzar a caer, a caer, a caer, a caer. Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque gran parte del impulso de la bolsa a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos se dio desde el 2020 hasta fin del año pasado gracias a los estímulos monetarios, algo que ya va a empezar a desaparecer. Vamos a ver entonces los gráficos, qué es lo que pueda suceder, por supuesto, con todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo también con la situación de la Fed. Pero antes de eso, lo quiero dejar cordialmente invitados a quienes vean lo que está acá abajo en la descripción, que tenemos precisamente qué pasa cuando los mercados caen. ¿No sabes qué hacer cuando los mercados caen? No te hagas problema porque aquí vas a poder saber muy bien qué puedes hacer cuando están cayendo los mercados. Vamos a ver el dólar index que compara el dólar contra las principales monedas del mundo. Alcanzó su máximo valor desde el 2002. Impresionante el impulso. De hecho, superó estos máximos que había alcanzado precisamente posterior a la pandemia COVID-19. Perdón, cuando comenzó la pandemia COVID-19. Cerca de los 104 puntos. Probablemente vamos a mantener alzas a medida de que sigamos conociendo datos elevados de inflación en Estados Unidos. Pudiera buscar los 105 puntos, pudiera buscar los 110 puntos sin ningún problema. Y de hecho, el euro contra el dólar podría continuar cayendo. Podría buscar los últimos mínimos en los 1,04. E incluso, ¿por qué no? Algunos están especulando que podría ir a buscar la paridad. ¿Qué significa la paridad? Que un euro valga un dólar, que un dólar valga un euro. Así que a estar muy atentos. Desde la eurozona no hemos conocido comentarios que apunten a alzas de tasa agresiva, todo lo contrario, se han mantenido bastante pasivos. Por lo tanto, mientras se mantenga esta divergencia de bancos centrales y la Fed agresiva con alzas de tasas, por supuesto que el euro contra el dólar puede seguir cayendo. A no ser que desde el Banco Central Europeo cambien su discurso y vean precisamente un problema inflacionario que debiera generar alzas de tasas y eso podría generar algún impulso adicional. En caso de repunte de corto plazo, ojo con el apoyo de los 1,0630, nivel interesante que podríamos ver nuevamente caídas. Pasando al S&P 500, el principal índice de Estados Unidos, está cerca de un soporte clave. Tiene estos niveles muy interesantes entre los 4100 y los 4160, 170 puntos aproximadamente. Nivel muy importante que en caso de romper, sobre todo los 4100, podría buscar los 4040 y los 4000 puntos como nivel psicológico, y ya una eventual ruptura podría llevarlo hasta los 3850. Es bastante probable que veamos y sigamos viendo un debilitamiento en la renta variable internacional, sobre todo en Estados Unidos, considerando precisamente que estamos con un escenario bastante técnicamente bajista. Como se puede apreciar, ya pasamos de una tendencia alcista, de una lateralización, y ahora probablemente comencemos una fase bajista. Y también porque los fundamentos, eso es lo más importante por lejos, los fundamentos están apuntando a que va a ser agresiva la Fed con la alza de tasas, y eso obviamente es negativo para la renta variable. Ojo con el soporte entonces de los 4160 y de los 4100 para ver eventuales caídas adicionales. Y el índice Nasdaq
que tiene mayor composición dentro del índice de empresas tecnológicas, ha estado bastante cerca de un piso que lo ha respetado a la perfección, 12.900 puntos. Mucha atención, si rompe los 12.900, puede buscar los 12.580. Tiene ahí un nivel también entre medio de los 12.415 y también los 12.200 puntos. Y probablemente se mantenga este debilitamiento en los próximos días. Obviamente puede haber volatilidad, puede haber algún repunte puntual, pero hoy en día lo ideal sería estar privilegiando posiciones vendedoras, considerando el escenario negativo que se enfrenta Estados Unidos en términos de una elevada inflación y que tiene precisamente que tomar una postura importante la Reserva Federal. Así que eso con lo que es lo que ha estado sucediendo en los mercados, lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos días. Mucha atención con lo que se viene en los próximos días. Datos de empleo en Estados Unidos, todo lo que es el informe laboral y también mucha atención con lo que haga la Fed y el comunicado de la Fed, que puede ser clave para ver si se incrementan los movimientos que hemos visto y que realizamos anteriormente o si ya vemos alguna eventual corrección de corto plazo. Si quieren aprovechar estos movimientos, saber cómo aprovecharlos, ingresen a www.capitalia.com, dejen sus datos, no se están creando una cuenta, es solo para que los contactemos y les expliquemos cómo aprovechar estos movimientos que se están dando diariamente, se están dando oportunidades diariamente en los mercados. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada, nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.